vemos Isaías 9, hablando del Mesías y hablando de ese niño que sería dado. A veces lo leemos tan rápido. Mis hermanos, eso fue escrito 700 años antes de que Cristo naciera. Y ya Dios estaba prometiendo ese Mesías. Si no te dice nada, mi amigo que está aquí, eso, no sé qué te dirá. Porque aquí vemos en este capítulo las promesas fieles de un Dios misericordioso, que es paciente y que todo lo que promete, Él lo cumple. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y hoy estaremos enfocados o estaremos considerando los versículos 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Señor, nosotros hemos cantado a tu nombre alabanzas, porque tú mereces toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero, Señor, queremos que en tu gracia tú vengas una vez más y que tú hables a nuestros corazones. Señor, tú aquí provees alimento a nuestras almas para que, fortalecidas con ellas, podamos hacer lo que enseña tu palabra. Oh Señor, danos no solo la voluntad para hacer lo que es recto delante de tus ojos, danos también las fuerzas para hacerlo. Porque, oh Señor, no podemos por nosotros mismos. Nuestra carne es débil. Y ayúdanos, oh Señor, a velar y a orar para no caer en tentación. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estas son las últimas palabras de la sección que Pablo comenzó a inicios del capítulo 4. La sección trata de una vida consistente y coherente con las obras de la gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esas obras fueron descritas, fueron enumeradas y fueron ilustradas en los 3 primeros capítulos. Y a partir del 4, Pablo está diciéndonos: bien, si estas obras han sido hechas en nosotros, entonces nuestro andar, nuestra vida debe ser consistente, debe estar en coherencia con esas obras. Si hemos sido predestinados, si hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, si hemos sido adoptados, si se nos ha dado una herencia, si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, sellándonos, entonces nuestro andar debe ilustrar, debe ser una ilustración bíblica de lo que es, de una ilustración viva de lo que ha sido hecha en nuestros corazones. De ahí que el apóstol Pablo nos inste a andar en unidad, nos invite a andar de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados. A saber, debemos ser imitadores de Dios, debemos andar como hijos de luz, debemos andar en amor, debemos andar como sabios y no como necios. Y es posible, mi hermano, que a medida que yo he ido avanzando en estos versículos, en el estudio de esta sección que comenzó en el capítulo 4, algunos tal vez se han sentido aplastados por el peso de tantas demandas. Y probablemente tú te has preguntado: ¿cómo será posible que podamos cumplir cada uno de esos mandamientos? ¿Cómo puedo yo ser un imitador de Dios? ¿Cómo podemos andar como hijos de luz? ¿Cómo es que podemos andar como sabios? La demanda es alta. Bueno, mis hermanos,
La respuesta a esas preguntas las encontramos en el versículo 18. ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana que glorifique a Dios? Dice el apóstol Pablo que lo podemos hacer siendo llenos del Espíritu. Mis hermanos amados, la tarea que se nos ha dado como cristianos es una tarea que, como hemos dicho muchas veces a lo largo de esta serie, excede a nuestras capacidades. No podremos por nosotros mismos cumplir la voluntad de Dios en su palabra. Necesitamos depender entera y completamente del Espíritu. Nuestro Dios no es como Faraón, que puso sobre Israel la misma cantidad de ladrillos, pero sin paja. ¿Recuerdan ustedes ese evento? Cuando viene Moisés ante Faraón y le dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. Y la conclusión que saca Faraón es esta. Bueno, me parece que están un poco perezosos los israelitas pensando en libertades. Ahora ellos van a hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no le vamos a dar la paja. El faraón le proveía la paja. Ahora tienen que buscar la paja y hacer los ladrillos. Mis hermanos, Dios no es como Faraón. Dios no solo nos da de sus demandas, Él nos da los recursos para que en dependencia de Él nosotros podamos cumplir lo que Él nos ha mandado. ¿Cuál es el recurso que Él nos ha dado? Pues bien, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien ha sido dada para ayudarnos a cargar y a caminar en la vida cristiana. Sí, mis hermanos, Cristo nos ha pedido cargar una cruz. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude en tal obra. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana contiene una enseñanza vital para todo aquel que desea vivir a la altura de su llamamiento como cristiano. Mis hermanos amados, Jesús dice en Juan 10:10 que Él ha venido a este mundo para salvar a pecadores y darles vida eterna. ¿Y cuál es la característica de esa vida? Él dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Mis hermanos, los cristianos no hemos sido llamados a vivir vidas cabizbajas, sino que vivamos vidas que glorifican al Señor con la cabeza en alta, porque somos en Cristo más que vencedores. Pero eso puede ser más evidente en la dependencia que tú tienes del Espíritu Santo. El término que utiliza Pablo es la llenura del Espíritu. Mis hermanos, si hay tanto que se ha escrito sobre la llenura del Espíritu, y tan mal, yo creo que el Espíritu Santo es uno de los temas más recurrentes en la literatura cristiana de nuestros días, y no todo, tristemente, de lo que se ha escrito es correcto. Así que estaremos exponiendo en esta mañana. Y hay dos principios fundamentales y un resultado que nos enseña en este pasaje. Mi hermano, tú quieres vivir la vida cristiana de una manera que glorifique a Dios. En primer lugar, no permitas que nada externo pueda ejercer un control y dominio sobre tu alma. Lo voy a repetir. No permitas que nada ni nadie fuera de ti ejerza un control y dominio sobre tu alma. Miren el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Los versículos que estudiamos el domingo pasado se nos exhortó a andar con sabiduría. Así que si vamos a comportarnos como sabios, hay algo que debemos evitar a toda costa: la embriaguez. Y yo sé, mi hermano amado, que tal vez la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, me pueden decir, pero Joel, yo no me emborracho. Vamos a ver lo que está detrás del principio. Pero quiero hablar un poco sobre la embriaguez, porque aquí están nuestros hijos. Y se pinta el alcohol como algo divertido. Y muchachos y muchachas,
por favor, esta sección es preeminentemente pensando en ustedes. La mayoría de los mayores que estén aquí, yo confío que el sábado no se dieron unos trancazos, así dicen en mi barrio, y vinieron medio mareados. Yo estoy confiado, pero yo quiero que ustedes atiendan esto que yo voy a decir. Este mandamiento negativo no prohíbe tomar alguna que otra vez alguna cerveza o vino. Yo quiero ser equilibrado en este punto. Lo que se prohíbe tajantemente es la embriaguez, emborracharnos. Y voy a insistir el punto que no solamente con alcohol, cualquier sustancia, cualquiera, no importa si es marihuana, no, lo que sea, que cree en nosotros un estado modificado de conciencia, está siendo condenado por este texto y de facto está siendo condenado por Dios mismo. Porque ahora se pinta la marihuana como si fuera, y ya la policía lo dijo, al que atrapemos es como si hubiera tomado un tonel de ron y va a ir completo. El exceso de vino o de cualquier bebida alcohólica o de marihuana o lo que sea, lleva a un hombre a vivir una vida desconsolada, a una vida de perdición, donde el juicio se nubla y se pierde un razonamiento equilibrado. Y todo el mundo se da cuenta, menos borracho, que lo que hacen es hacer el ridículo. El que está sobrio sí lo puede percibir. De ahí que diga el texto que la embriaguez trae disolución. La palabra disolución es la misma que utiliza Lucas en su evangelio para describir la vida que vivió el hijo pródigo. Hablando del hijo pródigo, dice en Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo lo que su padre le había dado, todo lo que él no ganó, su padre lo hizo, lo tomó y se fue lejos a una provincia apartada. Y nota lo que dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es esta misma palabra que utiliza aquí Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18. Este joven derrochó todo lo que tenía en una vida disoluta, desenfrenada y autodestructiva. En otras palabras, este joven vivió como un necio y lo perdió todo. A veces los impíos se burlan de nosotros y hay que ver sus vidas. Y entonces comparar de verdad quién está ganando la carrera. Hay que ver sus vidas, cómo están. Contrario a lo que muchos piensan, el alcohol, y aquí hay médicos entre nosotros, no es un estimulante, es más bien un sedante. Miren lo que dice Martin Lloyd Jones, que aparte de ser pastor, él era médico, y como aquí los hermanos que hay aquí, miren lo que dice este pastor. El alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes en el cerebro. ¿Oíste, muchacho? Oye esto. El alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes de todo el cerebro. De esa manera, los elementos primitivos salen a la superficie y se apoderan del control. Por un tiempo el hombre se siente mejor, ahora ha perdido su sentido del temor, ha perdido su discriminación, ha perdido su poder de distinción. El alcohol simplemente anula sus centros superiores, dejando en libertad lo instintivo y los elementos primitivos. Oye esto. Su control sobre sí mismo ha sido disminuido por el alcohol. En los tiempos bíblicos, el vino era una bebida muy apreciada.
En muchos textos de la Escritura se presentan como un símbolo de la bendición de Dios. Por ejemplo, Isaías 55:1. En la Escritura no se consideraba como algo pecaminoso en sí mismo beber vino. De hecho, el Señor Jesús, el primer milagro que realiza públicamente fue en las bodas de Canaán, donde dice el escritor bíblico que confeccionó milagrosamente del agua un vino sumamente exquisito. Lo que sí se condena es la embriaguez. Cuando el vino se bebía en exceso o demasiado concentrado, cuando se mezclaba con ciertas hierbas que lo hacían más fuerte, el resultado era la pérdida del autocontrol, la embriaguez. Y eso es precisamente, mi hermano, mi amigo, lo que condena Dios en su palabra. Mira lo que Dios te aconseja, muchacho, acerca de las bebidas alcohólicas. Mira Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ahora mira el pasaje. El pasaje nos dice que el vino produce ser un escarnecedor. Algunos leen el pasaje y dicen, sí, claro, te das unas copas y te empiezas a burlar de todo el mundo. No es lo que dice el pasaje. El vino se burla de ti cuando tú lo tomas. El vino es escarnecedor. Él se burla de ti porque te está autodestruyendo. El vino en exceso no solo tiene el potencial de convertir al hombre en un burlador, sino que el vino se burla de aquellos que abusan de él. Mira el texto una vez más. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Los borrachos son llevados a pensar que son mejores cuando en realidad son peores. El vino los lleva a pensar que son más agudos de mente, precisamente cuando son más tontos. ¿Has visto a un borracho hablando? Él se siente como que está hablando. Y uno dice, ¿Qué cosa tú dices? Si te grabo y te pongo en Facebook, verás al otro día. ¿Les hace sentir más felices? Cuando son más desgraciados. Mira lo que dice Dios en Proverbios 23, 19 al 21. Y este es un padre aconsejándole a su hijo. Este es un hombre aconsejándoles a ustedes, jóvenes. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ah, que tú no sabes de la vida. Ayer mismo estaba viendo un documental sobre la vida de William, ¿cómo se llama el comediante que se suicidó hace un par de años? Robin Williams. Wow, uno lo ve. El hombre de verdad era gracioso. Como actor, uno de mis preferidos, de verdad, en la comedia. Era un poco, cuando uno habla groserías con respecto a Dios, era un poco blasfemo, pero en sentido general, era un hombre con un excelente sentido del humor. Y todo el mundo lo veía allí. Y lo vería y diría, bueno, si alguien puede ser feliz en este mundo, el Robin Williams lo tiene todo. Tiene dinero, tiene fama. Nadie sabía lo que pasaba en las noches en su casa. Este era un hombre alcohólico, esclavo del alcohol. Vivía de constantes depresiones. Y todo lo que vino a su vida cayó de mal en peor cuando se enteró que entonces tenía Parkinson. No pudo soportar tanta depresión y se mató. Y todo empezó cuando él determinó hacer del alcohol su señor. No es algo que determinamos, a partir de hoy seré un alcohólico. No es algo que hacemos. De hecho, está probado que todo alcohólico empezó a hacerlo aprovechando las fiestas para tomar. Y de las fiestas siguió haciéndolo
algo normal en su vida. Porque empiezan, bueno, hoy es 4 de julio, y ahí ustedes lo ven, borrachos. Hoy es 31 de diciembre. La pasamos bien, ¿por qué no la hacemos este fin de semana? Y si la pasamos bien el fin de semana, porque hay que verlo al otro día, ¿por qué no lo hacemos todo el día, todos los días? Mira lo que dice Dios en Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? O sea, las heridas por gusto. Para los que se detienen en el vino. Para los que van buscando mistura, otra palabra para el alcohol. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar. No hay una descripción mejor para la borrachera que esta, ¿verdad? O como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hablando de que crea adicción. La embriaguez, mis queridos amigos, no es un juego. Se asocia en la Escritura con la inmoralidad, la disipación, la conducta desenfrenada. En el Nuevo Testamento se habla de la embriaguez como un pecado que es totalmente incompatible con la fe cristiana. De hecho, dice claramente que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis, dice Dios, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de la homosexualidad, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no importa lo que el mundo pagano, perverso quiera hablar de estos textos. Si pecas de esta manera, estás fuera del reino de Dios. Lo mismo que dice Gálatas. Pablo en Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No son simples pecados. No son simples, me equivoqué. ¿Qué le vamos a hacer? No, tú eres un fornicario. Tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo. No heredarás el reino de Dios. Tú eres un homosexual, no importa si te alaban en televisión nacional y si en CNN dice que eres un gran héroe valiente, no heredarás el reino de Dios. Si vas y te emborrachas o fumas marihuana, no heredarás el reino de Dios. ¿Y qué tiene de importancia? Lo veremos en esta vida. Cuando vengan las consecuencias sobre ti, y lo veremos en la vida venidera. ¿Te acuerdas cómo empezamos el sermón? Recordándote de la promesa que hizo Dios en Isaías 9, 700 años antes de que Cristo naciera. 700 años Él dice, vendrá un día en que enviaré al Salvador. Él será Emmanuel, Dios con vosotros. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y 700 años después, Cristo nació en Belén.
Un día que la gente ni se enteró que tal cosa pasaba. No había internet ni Facebook. Y pasó. Y déjame decirte una cosa, ese mismo Dios te está diciendo a ti, tú andas por estos pecados y no tendrás parte en el reino de Dios. Pero ¿qué de ti, mi hermano? El principio es claro. No podemos permitir que algo externo nos controle. Permitimos en nuestra vida cotidiana que muchas cosas marquen el paso de nuestra vida. No importa si es el trabajo, no importa si es el cine, alguna diversión, una novela que no puedes dejar de verla aunque no has visto ni leído las escrituras. No importa lo que sea, si hay algo externo que no es Dios, que no es su palabra, que te está controlando y dominando, será no difícil, será imposible que puedas vivir una vida que glorifique a Dios. Pablo toma el alcohol como algo que podamos nosotros comprender, pero el principio va más allá del alcohol. Es no permitir que nada externo, que no tiene que ser necesariamente algo pecaminoso, controle o marque nuestra vida cristiana. ¿Hay algo en tu vida, mi hermano, que está marcando el paso de tu vida cristiana, que no es su palabra y no es el Espíritu Santo? Debes verlo en este principio. No os embriaguéis con vino. Yo sé que tú no tomas. Yo lo sé. Así que en primer lugar, si queremos vivir todo lo que hemos estado enseñando en estos domingos, no permitas que nada externo controle y domine tu alma. En segundo lugar, solo el Espíritu Santo debe ejercer el control y dominio sobre nuestras vidas. Mira el versículo 18 una vez más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Como podemos observar, el énfasis que Pablo presenta aquí no se encuentra tanto en el aspecto negativo de la embriaguez, sino más bien en el aspecto positivo de la llenura del Espíritu. De hecho, la razón por la que Dios introduce, o Pablo introduce, inspirado por el Espíritu Santo, este pecado es para hacer un contraste entre lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o de manera prioritaria, o por encima de cualquier otra cosa, sed llenos del Espíritu. Al tratar con este asunto, es importante, mi hermano, es importante que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia, no es una influencia, no es una fuerza, no es una energía, es una persona. La tercera persona de la Trinidad, la cual viene a morar en la vida de todo cristiano en el mismo instante en que se convirtió. Es lo que en la Escritura se llama el bautismo del Espíritu. Por cierto, déjenme abrir un paréntesis aquí. Los cristianos no tenemos, los que ya somos cristianos, no tenemos que orar por el bautismo del Espíritu. No hay un pasaje que tú veas un cristiano orando por el Espíritu, por el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu, hoy no es el tema hoy, es un paréntesis. Es cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, cuando tú te convertiste. Es de eso de lo que habla Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El texto es claro. Una vez que una persona se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de ese creyente. Eso se llama el bautismo. Si una persona no tiene al Espíritu,
sencillamente no es cristiano. El texto es claro, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo lo digo porque tristemente en el movimiento pentecostal se habla de creyentes que han sido bautizados con el Espíritu y de creyentes que no han sido bautizados con el Espíritu. Y puede venir alguien y preguntarte, ¿ya tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué debe responder todo verdadero cristiano? Sí, ya fui bautizado con el Espíritu Santo. Ah, bien, cuéntame, ¿cuándo pasó? Bien, pasó en el momento en el que me convertí. Yo no tengo tiempo para explicar, no es el tema hoy. Hoy es la llenura del Espíritu, otra cosa muy diferente. La Escritura, lo que la Escritura enseña es que algunas personas tienen al Espíritu, los cristianos, y algunos que no tienen al Espíritu, los que no son cristianos. Es por eso que en Juan capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aunque nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, sus discípulos no hemos quedado huérfanos porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. Y todo lo que Cristo hizo con sus discípulos, asistiéndolos, ayudándoles, confortándoles, el Espíritu Santo lo hace continuamente con cada creyente. No existe un momento donde el Espíritu Santo no esté obrando en nuestras vidas, hasta cuando está apagado. Miren, mis hermanos, lo más incómodo para un verdadero creyente es que Dios no esté obrando, no es que el Espíritu Santo no esté obrando. Un espíritu apagado, el creyente lo detecta, y eso lo hace el Espíritu para llevar al creyente al arrepentimiento. Eso fue precisamente lo que prometió el Señor Jesús, que por medio de la fe todo aquel convertido vendría el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, el Señor Jesús hablando, predicando, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No predicamos eso mucho de evangelismo. Miren la explicación que hace Juan, la explicación teológica de eso. Esto dijo del Espíritu que habría de venir en los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Pero el texto es claro, el bautismo viene simplemente cuando creemos en Cristo. Y el Espíritu Santo empieza a morar en nuestros corazones. Todos los que creen ya tienen el Espíritu Santo. Todavía estoy en el paréntesis. Sin embargo, es a un grupo de personas, cierro el paréntesis, es a un grupo de personas que creían que ya tenían el Espíritu Santo, a quien se les manda este pasaje. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Pero es obvio por el texto que no todos los cristianos son llenos del Espíritu. Todos tienen el Espíritu. Y todos deberían ser llenos del Espíritu, pero no todos lo son. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Y si se nos manda, es que es algo que podemos tener y algo que podemos perder. No significa que el Espíritu se va. No, pero ya no somos llenos del Espíritu. Yo me imagino que a estas alturas tú deberías preguntarte, bueno, Joel, entonces explícanos, ¿qué cosa es ser lleno del Espíritu? Deme un tiempo. Yo voy a explicarles qué es eso. Muchas veces en la Escritura se usa la expresión ser llenos de para señalar la condición que tiene alguien cuando es controlado por algo.
Por ejemplo, en Lucas 5:26 se nos dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Una cosa es tener temor y otra cosa es muy diferente, es estar lleno de temor. Es la misma expresión que vemos en Lucas capítulo 6 versículos 11. Y ellos fueron llenos y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo podrían hacer contra Jesús. No es lo mismo sentir miedo o sentir ira a estar lleno de miedo y de ira. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo. Así como una persona llena de ira está controlada por la ira. Pierde la capacidad de pensar y hace locuras. Así que ser lleno del Espíritu, oye esto mi hermano, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Nótense otra vez el contraste entre el vino y el Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Lo que sucede en una persona que se emborracha es que ha tomado el alcohol control, influencia y dominio sobre esa persona. ¿No es verdad? De igual modo, aquel que es lleno del Espíritu es aquel que el dominio, el control y la influencia del Espíritu Santo es evidente. Y déjeme decirle una cosa. Cuando hablamos de que es evidente, no nos referimos a que habla en lenguas, o que tiembla, o que hace cosas raras. Esa no es la evidencia clara y llana del Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es la evidencia de una persona llena del Espíritu? Un carácter piadoso. Un carácter piadoso. Vayan conmigo, yo quiero que vayan conmigo esta vez, a Gálatas 5, 22, 23. Ya vimos que el Espíritu Santo empieza a habitar en el creyente en el momento de la conversión. ¿Y qué produce ese Espíritu Santo cuando viene a una persona? Te dirá alguien, no, empieza a hablar en lenguas. Bueno, veremos si lo encontramos en el texto. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que debe hablar. Amén. Amén. Mira el fruto del Espíritu. Cuando se habla de fruto, lo que se está refiriendo es lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. ¿Qué es lo que produce? Saltos, brincos, hablar en lenguas. Miren el texto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Viste que el resultado de la obra del Espíritu en un creyente, el verdadero resultado, aquello que no puede ser fingido, las lenguas pueden ser fingidas? Vaya usted a los kundalini de la religión hindú, los verá brincar, los verá hablar en lenguas, son paganos. Son paganos. No creen en Cristo, creen en el Espíritu detrás de las piedras y de las matas. Y uno los ve hablando en lenguas. Eso se puede fingir. Eso el diablo lo puede fingir. Eso es nada. Eso es nada. De verdad, mi hermano. Iba a decir me da pena. Sí, me da pena. En un creyente que ponga su confianza de que es espiritual porque habla en lenguas. ¿De verdad? ¿De verdad? Mira, ten gozo en medio de la tribulación. Manifiesta paz en medio de la contención. Manifiesta paciencia en medio de los problemas. Benignidad, bondad, fe a toda costa. Mansedumbre, autocontrol, dominio propio. Eso él es el Espíritu Santo obrando en la vida de un creyente. Eso, trata de hacer eso. Dale. De hecho, mis hermanos, la insistencia natural de la Escritura es que un creyente dominado por el Espíritu Santo posee cada vez más control de sí mismo.
Nos enseñan que cuando el Espíritu Santo uno pierde control. Empieza a hablar cosas que ni entiende. No, lo que yo veo en la Escritura es todo lo contrario. Mientras más llenura del Espíritu, más autocontrol tiene. ¿Viste el texto? Mansedumbre, dominio propio. Y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, oye esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo obrando en el corazón de un creyente. Eso es lo que sí enseña la Biblia. Muchas personas en nuestros días entran en una especie de trance emocional y comienzan a comportarse como si estuvieran fuera de sí, pierden completamente el control, parecen que están locos y nos dicen que esa es la evidencia de que han sido llenados por el Espíritu. Pero mis amados hermanos, no hay nada más lejos de la realidad. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través de un carácter piadoso, autocontrolado y una vida cristiana fructífera. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es tomar nuestras facultades y ponerlas a funcionar adecuadamente para la gloria de Dios. Mira lo que dice un comentarista acerca de este texto. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu humaniza y nos hace como Cristo. Es la diferencia. El alcohol nos deshumaniza. Y la llenura del Espíritu nos hace como Cristo. Hace un momento decíamos que el alcohol era un sedante, no un estimulante. La llenura del Espíritu es un estimulante. Mira a Martin Lloyd-Jones. Si él tiene el poder de colocar al Espíritu si pudiéramos tomar al Espíritu y colocarlo en un texto de farmacología, lo pondría entre los estimulantes, dice él. El Espíritu Santo estimula nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. En vez de adormecerlos, los despierta. Ser lleno del Espíritu, ser lleno de la tercera persona de la Trinidad, es un estímulo para que nuestras gracias sean más evidentes y nuestro carácter piadoso aumenta y crezca. No es un temblor, no andar de una forma alocada, sino un carácter piadoso. Miren en el libro de los Hechos, cuando se les pide a la iglesia buscar a aquellos que serían los primeros diáconos, mira cómo el énfasis de esa llenura está en el carácter y no en las expresiones. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Si una persona se comporta como un necio, tal es evidencia de que el Espíritu Santo no lo llena, no está llenándolo. Si se comporta como un loco, créanme, mis hermanos, no es el Espíritu, no es el Espíritu. Y yo sé, mis hermanos, que se toman un texto por aquí que aparentemente enseña tal cosa, otro por allá, y vemos el don de lenguas y nos imaginamos, porque ya está puesto en ya tenemos un chip donde nosotros vemos lengua, dones de milagro. ¿Y saben lo que nos imaginamos? Un culto pentecostal. Ok, yo les exhorto, quítense ese chip y vean esos mismos pasajes. Yo no veo un culto desordenado. Yo no veo un culto pentecostal. Yo veo los dones espirituales ahí obrando. Yo los veo ahí obrando y no veo locura. De hecho, eso es lo que advierte el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Si ustedes hablan todos en lenguas, no tendrán los demás el derecho de pensar que estáis locos. ¿Saben una cosa? Sí. Tenemos el derecho de pensar de que están locos. Lo digo con todo el respeto que yo puedo decir esa frase con mis hermanos pentecostales. Es el apóstol Pablo, es la Escritura. Se ha ido de control, es lo contrario a lo que produce el Espíritu. En una ocasión,
Estaba yo, cuando yo trabajaba en la tienda, empiezo a hablar con una persona, al final era cristiana, le cuento de lo que estamos haciendo aquí, estamos hablando de empezando yo acá. Y me dice, ¿y ven acá? ¿Y ustedes le dan libertad al Espíritu? Sí, mi hermana, nosotros le damos total y completa libertad al Espíritu. ¿Y cómo hacen? Hacemos exactamente lo que el Espíritu Santo nos ha mandado a hacer. O sea, cuando uno empieza a improvisar y hacer lo que a uno se le ocurra y desea, mi hermano, uno no le está dando la libertad al Espíritu. Uno está arrinconando al Espíritu. Uno está dejando que sean sus deseos y lo que le viene a la cabeza que rija y domine y controle el culto. Queremos que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Hagamos lo que el Espíritu ha inspirado en su palabra. Allí Él se mueve, donde se hace lo que Él ha mandado. Entonces sí, aquí hay libertad en el Espíritu, completa y total. Señor, oh Espíritu, tú que inspiraste esta palabra, ¿qué debemos hacer? Hacemos eso. Miren lo que dicen algunos textos, y en mis hermanos, yo no sé si lo han notado, yo estoy citando textos fuera de mi pasaje más de lo habitual, porque yo quiero que sea la palabra la que entre en tu cabeza. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17, hablando acerca del Espíritu Santo. Y yo sé, mis hermanos, que estos no son los textos que se citan cuando se habla de otra cosa. Mira cómo un carácter piadoso tiene la primacía en la obra del Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, la palabra de una vida recta, ajustada a la palabra de Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué produce el Espíritu? Una vida justa, apegada a la palabra, una vida donde hay paz y hay gozo. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza, óiganlo, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. ¿Vistes? A veces vemos el poder del Espíritu y ya, como tenemos el chip, ya rápidamente vemos a alguien hablando en lengua. Ese es el poder de Dios. De verdad, mis hermanos, de verdad, eso lo puede hacer. De verdad, mis hermanos, hay muchas religiones falsas que hacen eso. Vaya a La Habana, vaya a una sesión de santería, donde se adora al diablo, y usted verá allí personas hablando en lengua. Vaya allí. Eso no es el poder de Dios. Eso lo puede hacer un demonio cualquiera. Ahora, una vida justa, una vida donde la paz se manifiesta. ¿Recuerdan a Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo no puede dar esta paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Segunda a los Corintios 7, 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Déjame decirte una cosa, mi hermano. Esta palabra gozo que aparece aquí no es de la alegría espontánea cuando estamos juntos en el culto de adoración. Es de un espíritu quieto, sujeto ante las aflicciones, donde se confía que todo está en las manos de Dios. Eso es gozo. Gozo no, eso. Usted va a un concierto de rock and roll y usted va a encontrar eso. Usted va a ver a los Marlins, bueno, a los Marlins no, porque no ganan. Usted va a otro, los ve, y usted ve a los franceses el domingo pasado y los ve brincando. Eso no es gozo. Gozo es, en medio de la persecución que estaban sufriendo ellos, donde el ser cristiano les costaba la vida y la muerte, yo decía, oh Señor, tú tienes el control de todas las cosas.
En ti está mi esperanza, en ti está mi gozo y mi deleite. Nada tengo yo sino a ti en los cielos y nada fuera de ti deseo en esta tierra. Eso es gozo. Eso es gozo. Mis hermanos amados, ese es el efecto que produce el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. No un calambre, no, buen testimonio, sabiduría, fe, un gozo que se sobreabunda en medio de las tribulaciones, paz, consuelo, bondad, conocimiento de Dios, fructificación, paciencia, longanimidad. No importa las circunstancias, esa es la obra del Espíritu. Mis hermanos amados, es imposible vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura es imprescindible para el gozo cristiano, para la adoración espiritual, para un servicio fiel, para la obediencia constante. No podremos andar como la vocación con que hemos sido llamados a menos que seamos llenos del Espíritu. Y yo espero que ya tú te preguntes, bueno, Joel, ok, ya lo entendí. Ya sé lo que es ser lleno del Espíritu. Dime cómo yo puedo tener eso. Oye, yo estaría loco porque me dijeran eso. Mis hermanos amados, ¿saben cómo un creyente es lleno del Espíritu Santo? Es tan fácil que no me lo vas a creer. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu? Oye, yo espero un amén ahí. Fácil. Sé lleno de la palabra de Cristo. Sé lleno de la palabra de Cristo. No, pero no puede ser tan fácil. Hay un texto que es, ¿cómo se llaman los textos que tienen relación? Paralelo. Que es exactamente este mismo pasaje. Pero te lo explico de otra manera. Vayan conmigo a Colosenses. Tienen que ir conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ustedes van a ver que la llenura del Espíritu Santo va a ser dicha de otra manera, pero va a hablar de exactamente los mismos resultados. No, y no me suelten Efesios 5 porque yo quiero que los comparen. Efesios 5, 18 al 21, Colosenses 3, 16. Miren lo que dice Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Miren Efesios 5, 19 y 20. Sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se pueden parecer más los dos textos. En un texto dice, para tú tener este tipo de adoración, necesitas ser lleno del Espíritu. Aquí te dice, para tú tener este tipo de adoración, necesitas que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mismos efectos, mismo acto o misma obra, llamado de diferentes maneras. En la medida en que la palabra de Cristo va tomando lugar en nuestras mentes, no solo comenzamos a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a parecernos a Cristo, sino que el Espíritu Santo comienza con su poder a manifestarse más ampliamente en nosotros, no con un grito ni un brinco, con un carácter piadoso. En la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser mis pensamientos, sus estándares, mis estándares, su voluntad, mi voluntad. Para decirlo más simple, voy a citar a alguien. El Espíritu Santo, oye esto, porque lo tomé de un contexto donde está hablándose de la predicación. Mira lo que dice este pastor. El Espíritu Santo debe enseñarnos antes de que pueda llenarnos. Esta es la razón por la que la enseñanza
es la esencia del ministerio cristiano y por qué un cristiano vigoroso no puede existir en la ausencia de una instrucción fiel. Por supuesto, es el Espíritu Santo quien nos llena con el conocimiento de su voluntad, pero Él usa instrumentos humanos para hacer esto. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchas iglesias? No hay una proclamación fiel de la palabra de Dios. No hay un escudriñar fiel de la palabra de Dios. Y entonces, para dar una apariencia de llenura, y créanme mis hermanos, lo digo con tristeza, se tienen que buscar sustitutos. Yo sé que viene alguien a nuestro culto y ve lo que cantamos. Y mis hermanos, de verdad, yo conozco, no lo que últimamente se canta, yo conozco de mi tiempo, cuando era joven, todo lo que se cantaba. Todo lo que se cantaba. De verdad, teológicamente no le llegan ni a los tobillos a lo que cantamos. Y no es por nosotros, ninguno compusimos esto. Nosotros cantamos de la fidelidad de Dios. Nosotros cantamos de la soberanía de Dios. Nosotros cantamos de la grandeza de Dios. Y viene un hombre que viene de otro contexto y dice, aquí no está el Espíritu. Porque no cantamos, ¿cómo se llama aquel coro que está tomado de quién como Jehová? O lo que cantan, no sé, ya no sé. Y todavía ese se lo toman de la Biblia. Hay otros peores. Ese que dice fuego, fuego y que están media hora cantando solo la palabra fuego. De verdad, si no es porque son seres humanos, sería bueno que se quemara el lugar. De verdad, de cantar 10 minutos fuego, fuego, que descienda fuego. Y eso se le llama adoración. Mis amados hermanos, la iglesia de nuestros días necesita de iglesias donde hayan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de hombres y mujeres parecidos al Señor Jesucristo, de hombres y mujeres con un carácter piadoso probado, hombres en el que el fruto del Espíritu sea evidente, donde es evidente que en esos hombres hay gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. La iglesia de nuestros días necesita de hombres y de mujeres que tengan un entendimiento claro de la Escritura, donde la Escritura mora en abundancia en ellos. Que manifiesten las obras de un carácter piadoso. Ahora, mis hermanos, denme 4 minutos. Si puedo, no me voy a comprometer. Mis hijas me critican que prometo algo que no cumplo después. Pero voy a hacer todo lo que humanamente pueda para terminar en 4 minutos. ¿Cuál es el resultado de la llenura del Espíritu? 3 cosas. En primer lugar, una adoración gozosa y edificante. Miren el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Mis hermanos amados, nota que el énfasis no tiene que ver, el énfasis no está en las expresiones. Las expresiones pueden ser falsificables. Decir que una iglesia está cantando con gozo porque hay brincos y hay gritos, no importa si son aleluyas y amenes, porque hay escalofríos. O sea, oye, yo sentí el Espíritu. Se me erizaron los pelos de una manera. Yo he ido a funerarias donde se me han erizado los pelos. Y no, de hecho, yo una vez estaba haciendo una guardia en el servicio militar en Cuba. Y era una noche donde no había ni una estrella. O sea, y yo estaba en un monte. Estamos hablando de algo oscuro. Y iba caminando haciendo una ronda
O sea, yo pensaba que lo que ponían los muñequitos de que los pelos se deslizaban no era verdad. Déjeme decirle, es verdad. Caminé y yo sentí, oye, se me erizaron los pelos de verdad. Yo no podía ver nada. Todos mis vellos bien erizados. Eran unos patos que no era gran cosa, no era un peligro. Y hay gente que dice, esa es la llenura de, ay, me sentí en el Espíritu. ¿De verdad por eso tú te sentiste en el Espíritu? Nota cómo el énfasis está en el corazón. Eso lo puede ver Dios y eso no puede ser falsificable. Mira el texto una vez más. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El énfasis no está en la expresión. El énfasis no está en que brinquemos. Toman a los salmos fuera de contexto y lo quieren traer a la iglesia nuevo testamentaria. Y no juega, como decimos, la lista con el billete. Eso es un texto fuera de su contexto. El centro de la adoración nuevo testamentaria tiene que ver con lo que pasa en el corazón. Si tú te conformas porque cantamos alto y armonioso y tú dices, qué clase de adoración, no has entendido esto. Tiene que verlo con lo que pasa en tu corazón. Cuando cantamos, si nada pasa en tu corazón y todo lo que te emociona es el piano y como cantan, no está pasando nada, no estás adorando, eso pasa en el corazón. Cuando somos llenos del Espíritu, hay una adoración gozosa y bíblica. En segundo lugar, hay mucho que decir y difícil de explicar, como dice el escritor de los Hebreos, pero yo me comprometí a terminarlo lo antes posible. Segundo, gratitud. Mira el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto se lee tan rápido. Ese texto se lee tan rápido. Nota el dar gracias por todo. Fíjate, el texto nos dice que el lleno del Espíritu Santo da gracias por las cosas buenas que les pasa. Es fácil cuando tienes una promoción y tú dices, oh Señor, gracias, y lo dices de todo corazón. Es fácil cuando te ganaste, yo sé que nadie juega a la lotería, no encuentro una ilustración apropiada, pero cuando te pasa algo bueno, no es de eso. Por todo significa que van a venir cosas donde tú no vas a sentir el deseo en lo más mínimo de dar gracias por ello. Un hijo enfermo, una situación económica difícil, un desempleo, y que tú llegues y tú digas, oh Señor, yo no puedo entender esto, pero yo te doy gracias. Porque yo entiendo que todo obra para bien a aquellos que te aman a ti. Y detrás de esto, yo sé, oh Señor, que tú estás tratando con mi alma. Yo te agradezco este evento para hacer eso. Y hacerlo de verdad, no delante de los hermanos. Oye, yo le agradezco, me pisaron el pie y me arrancaron el dedo, pero yo digo, no, delante de los hermanos no vale. Ese eres tú, solito. En el corazón, delante de Dios. Señor, yo te agradezco por esto. Yo no entiendo qué está pasando aquí. Yo entiendo quién está gobernando todas estas cosas. Y yo entiendo, el Dios que gobierna estas cosas es un Dios que me ama y quiere mi bien. Eso es lo que está detrás de dar gracias por todo. Y en último lugar, la llenura del Espíritu Santo produce sumisión mutua. Yo sé que ustedes lo ven en un imperativo. Versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, este versículo tiene que ver con lo que estamos hablando, no con lo que veremos a partir de cuando veamos lo demás. Este versículo está en un participio igual que los demás. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Es alguien sujeto a los demás. Mi hermano amado, yo te dije hace un instante que nadie
fuera de ti debería controlar ni dominar tu alma. ¿Recuerdas? Que lo único que debía dominarte y controlar tu alma era el Espíritu, que tú debías ser lleno. Ahora, ¿tú sabías que el Espíritu Santo nos manda someternos a personas? Mira el texto una vez más, versículo 21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Nota que la sujeción no es porque tememos a esa persona. La sujeción es porque tememos ¿a quién? A Dios. Porque tememos a Dios. Entonces me sujeto a personas. ¿A quién debemos sujetarnos? ¿A nuestros pastores? Primera de Pedro capítulo 5, Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, los hijos deben sujetarse a sus padres. Mi pregunta es, mi hermano amado, ¿tú puedes presentar una persona aquí delante de Dios? No que venga, yo no te voy a pedir que venga, yo me sujeto a esta persona. No, tú delante de Dios tú dices, no, yo tengo hombres espirituales sobre mi alma y yo estoy sujeto a ellos. Y tú puedes ir a preguntarle porque yo me sujeto a ellos. Tú tienes a alguien así. Déjeme decirle que que le está hablando, hay mucha gente a los que yo me sujeto. Estoy hablando de sujetarse. Dice la Escritura que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en un carácter sujeto a otros. Mi hermano amado, tal vez a lo largo de esta sección que empezó en el capítulo 4, tú te has sentido abrumado por la carga que la Escritura pone sobre nuestros hombros. El Señor Jesús dice en los Evangelios que su carga es ligera, que su yugo es ligero. ¿Sabes por qué? Porque no estamos solos cargándola. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos llena y nos ayuda en nuestro quehacer. No tienes que sentirte destruido por el peso de esta palabra. ¿Sabes cómo tienes que sentirte? Honrado. Qué bueno es mi Dios que me permite vivir para su propia gloria. Mi hermano amado, busca la llenura del Espíritu Santo. Busca con ahínco que la palabra de Cristo more en abundancia, para que glorifiques a tu Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te agradecemos el que no nos dejes solos en esta carrera de la vida cristiana. Señor, nosotros podemos correr esta vida cristiana, podemos correrla victoriosamente, porque Cristo venció por nosotros en la cruz, porque Cristo es nuestra meta y podemos andar puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Nos diste al Espíritu Santo, que mora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ahora somos un templo, nosotros, un templo espiritual, donde el Espíritu Santo mora y nos ha sellado para el día de la redención. Gracias, oh Señor, porque si dependemos del Espíritu Santo, oh Señor, podemos vivir vidas que te glorifican. Señor, llénanos de tu palabra. Queremos que tu palabra more en abundancia en nosotros. Pon en nosotros el deseo de escudriñar, de profundizar, de aprender cada vez más tu palabra. Porque, oh Señor, nosotros queremos glorificarte en todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.